Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles que me hayan invitado aquí. No es la primera vez, hace ya bastante tiempo creo que fui de las primeras personas que habló en esta misma mesa cuando se inauguró este edificio, porque me invitaron a dar una charla para futuros ingenieros en Tenerife, siendo yo director de la escuela, ¿no? Así que de alguna manera pues me encuentro casi en casa, ¿no?, en ese aspecto. Efectivamente, yo voy a dar una conferencia un poco en la línea que lo que me pidieron aquí, que, como decía también Antonella, estamos en una profunda crisis, creo que estamos incluso empezando esa profunda crisis, pero estos son muchas oportunidades. Hay que verlo en términos de oportunidades. Eso es lo que voy a comentar esta noche, esta tarde. Como hay tiempo se ha recortado, lo intentaré también recortar yo. Primero voy a hablar un poco del escenario en que estamos y el que va a venir. Voy a hablar un poco de ese concepto de desarrollo sostenible que tanto se nos llena la boca diciendo, y pocas veces sabemos lo que decimos cuando hablamos de él. Vamos a hablar de los planes estratégicos de desarrollo sostenible, que es la herramienta que hemos trabajado con ella durante los últimos 5 años. Vamos a hablar de luego la situación de Canarias en este contexto, qué respuestas podemos dar para conseguir, como digo, oportunidades de ella, cuáles podrían ser las bases generales para salir del agujero donde estamos, los canarios. Voy a poner muy rápido unos ejemplos de la comarca, porque es quizás el tema que más hemos desarrollado, y luego al final terminaré diciendo una visión en positivo, porque si todo es negativo, pues realmente pues creo que la gente lo que está pidiendo y esperando es que demos salidas a la situación. El escenario, bueno, el escenario pues no puede ser, yo creo, más complicado y quizás conflictivo y tremendo, ¿no? Ahí he puesto algunas figuras de cómo están los recursos energéticos, la previsión de los recursos energéticos, y ahí se puede ver pues el carbón, el uranio, el petróleo, el gas, y todos vemos ahí que más allá de 2050 no hay casi nada, ¿no? Al ritmo de consumo que vamos, tenemos muy poco tiempo ya para poder cambiar el modelo por otro, cosa que es muy difícil. Y esto significa, a corto plazo, seguramente incrementos de precios. A corto plazo ya lo estamos viendo, un incremento importante de la contaminación. Ahí debajo ven ustedes, por ejemplo, una gráfica del incremento de los precios del petróleo en los últimos años, ¿no? ¿Eso qué va a significar? El incremento de los costes de energía. Pues que se va a incrementar los costes del agua, porque el agua tiene mucha energía incorporada, los costes del transporte, los costes del hábitat humano, del confort. Eso significa incremento de los costes de los alimentos, incremento de sobre todo, dos aspectos que a nosotros nos considera nos va a llegar de lleno. Es el freno al turismo de masas, principalmente debido a los altos costes del transporte aéreo. Les recuerdo a ustedes que un turista que viene de aquí, viene de Frankfurt a Tenerife y de vuelta, se gasta 400 litros de queroseno por persona. Así que se puede imaginar lo que puede significar cuando suba el precio, ¿no? Y pérdida de calidad de vida. El cambio climático, bueno, problemas de la producción de alimentos, problemas migratorios, pérdida de calidad de vida en general, problemas, tensiones sociales de todo tipo que ya las estamos viendo, y tensiones políticas que estamos viendo, pero estamos viendo solamente el principio de las tensiones políticas. Las tensiones políticas que a mí me preocupan, deben preocuparnos, son las tensiones entre los ricos y los pobres, porque los pobres poco pueden hacer. Las tensiones van a ser cuando los ricos nos disputemos los últimos recursos energéticos, ¿no? Y todo lo que viene detrás con eso, ¿no? En definitiva, tenemos un modelo de desarrollo que es insostenible y debemos movernos a un modelo de desarrollo que sí sea sostenible. La cuestión es qué modelo es ese, ¿no? Por tanto, antes de hablar del modelo, hay dos cosas para decirle qué es eso de desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible es un término muy polisémico, cada uno habla de él como le parece, ¿no? Ahí tiene la definición típica, que no voy a repetirle, esa definición que se acuñó hace ya muchos años en Naciones Unidas por la Comisión Brundtland. Después los economistas hablan de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, pero realmente nadie profundiza en qué necesidades son esas, nadie profundiza en eso, ¿no? Y además no se profundiza tampoco en un aspecto que para mí es crucial, ¿qué es eso del desarrollo sostenible? ¿Y qué quiere decir eso? Así que yo creo que el desarrollo sostenible, que como digo es polisémico y complejo, no se puede seguir hablar de él si no reflexionamos en un montón de aspectos directamente relacionados con el desarrollo sostenible, ¿no? No solamente la población, que ya se habla de ella, sino las estructuras sociales, calidad de vida, dinero, ética, movilidad, globalización, deslocalización. Ahí tienen ustedes un montón de cosas, empleo, salario, todo eso hay que hablar si queremos realmente profundizar en el concepto de desarrollo sostenible. Desde luego esta tarde no voy a hablar aquí de todas estas cosas, pero si a alguien le interesa en el libro ese que comentaba, pues ahí están definidos un poco en profundidad, ¿no? Esto es lo que tenemos que discutir, porque como decía antes Antonella, hay que cambiar muchas cosas y no podemos cambiarlas si no profundizamos en todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones pueden conducir, reflexionando sobre ellas, a un desarrollo sostenible o un desarrollo mucho más insostenible todavía. Lamentablemente no puedo profundizar en ello ahora. En cuanto a las necesidades, bueno, ¿cuántas son las necesidades? Bueno, hay muchas necesidades. Necesidad de tener energía,
agua potable, alimentos, una residencia digna, necesidades de tener un sector industrial, comercial, necesidades de tener transportes, telecomunicaciones. Hay muchas necesidades materiales, pero hay muchas necesidades que no son materiales, que son inmateriales y que parece que no son necesidades. La cultura, el ocio, la sanidad, la protección social, el cuidado del medio ambiente, la eliminación de los residuos, la colaboración con zonas remotas o vecinas, una mejor gobernanza, etcétera, etcétera. Todas esas son necesidades de los seres humanos, como tales seres humanos, ¿no? Y esas necesidades no son iguales en todas partes, son cambiantes, no es la misma necesidad en Suecia que la podemos tener en Canarias, por ejemplo, ¿no? Y además, esas necesidades, como digo, sobre todo las que no son materiales, son las propias de los seres humanos. Por tanto, eso nos da una oportunidad de reenfocar nuestro desarrollo a un disfrute más de necesidades que no son materiales. Para cubrir las necesidades necesitamos recursos. Recursos que también son, como es lógico, materiales y son inmateriales. Los recursos materiales, pues ahí tienen ustedes una lista, todos los que ahí comenté ya, ¿no? Y los recursos inmateriales, pues son todos, pues personas formadas, know-how disponible, redes comerciales, redes de contactos, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que muchos de esos recursos están desigualmente repartidos, ¿no? Y desde luego muchos también de recursos se están agotando, algunos se están agotando, especialmente los recursos energéticos, los recursos incluso medioambientales también en muchos aspectos están en crisis, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para acoplar necesidades con recursos? Obviamente los medios de intercambio, que fundamentalmente y en el fondo son tres nada más. Son el dinero o el trueque, digamos, una forma de mejorar el trueque sería el dinero. Desgraciadamente se ha pervertido el concepto de dinero, eso lo discutimos, debíamos haberlo discutido, como digo, en el concepto de desarrollo sostenible. Los sistemas de transporte, con lo cual movemos por el mundo mercancías, personas e información, y sistemas de telecomunicaciones que movemos información. Esos son los sistemas que permiten acoplar necesidades con recursos, ¿no? Obviamente hay zonas, como puede ser Canarias, que somos deficitarias en ciertos recursos y sedentarias en otros. Por tanto, tenemos que intercambiar. Tenemos siempre que tener la posibilidad de intercambiar nuestros excedentes con lo que nos falta, ¿no? Nosotros en Canarias hemos cometido varios errores. Uno de ellos es centrarnos solamente, por ejemplo, en el recurso turístico, explotar esa fortaleza y olvidarnos de todos los demás, con lo cual hemos creado muchas más debilidades y muchas más amenazas. El modelo de desarrollo actual, pues claramente insostenible y no hace falta tampoco que explique muchas cosas de estas, ¿no? Porque los recursos energéticos no son infinitos, porque hay escasez de agua, porque hay problemas de alimentos, etcétera, etcétera, porque hay un incremento poblacional, aunque hay que decir también que se está controlando el incremento, porque hay un aspecto quizás más importante que la explosión demográfica, que no está ya, sí que es la distorsión de la población, que está creciendo muy rápido en las zonas más pobres y perdiendo población en las zonas más ricas, ¿no? Eso es importante lo que va a ocurrir en los próximos años. Y desde luego las grandes ciudades, porque el mundo ya vive casi más en grandes ciudades, como decía antes Antonella, esto es una cuestión muy importante. El merma de los recursos inmateriales, pues también, porque tenemos carencias de información, al menos de información transparente muchas veces, carencia de formación, la I+D quizás esté pervertida muchas veces, no se dedica a lo que hay que dedicarla, etcétera, etcétera, ¿no? Y los medios de intercambio también, especialmente porque hemos convertido el dinero, que no es más que una forma de facilitar el trueque, en una mercancía que se compra y se vende por sí misma, ¿no? En definitiva, tenemos una situación que se caracteriza por tensiones sociales, tensiones políticas, tensiones económicas, tensiones ambientales. ¿Esa insostenibilidad es salvable? Sí, es salvable. Es salvable porque, primero, el incremento de la población, como decía antes, no se está disparando. El planeta tiene recursos suficientes para 7.000 millones de habitantes, los tiene suficientes. La educación que está generalizada, sí, es verdad, llega a casi todas partes del mundo. Hay capacidad de ahorro. Existe una conciencia de finitud, esto es importante. Es la primera vez en hace pocos años que la humanidad tiene conciencia de que vivimos en un planeta aislado y que nos salvamos todos o perecemos todos. En cuanto a las estrategias, pues también he puesto ahí una lista. Hay que coordinar los esfuerzos, como decía antes ella, hay que ayudar la ayuda mutua. Hay que tener en cuenta la importancia de lo pequeño, eso es fundamental. O sea, luego lo explicaré un poco mejor, ¿no? La acción inmediata, no se puede esperar a que los problemas se nos echen encima. Una decisión proactiva, las cosas se pueden arreglar, ¿no? Hay que intentar dematerializar la economía en todo lo posible, es decir, hacer más énfasis en las necesidades que no son materiales, necesidades humanas no materiales. Hay que desarrollar una tecnología apropiada para los países desarrollados y también para los países menos desarrollados. Hay que crear, a mi juicio, un nuevo humanismo. Yo creo que un desarrollo sostenible solamente pasa por reforzar un nuevo humanismo necesariamente, ¿no? Y es importante tener líderes del cambio también. ¿Cómo se puede conseguir un desarrollo sostenible? Hombre, puede venir de arriba abajo, porque alguien lo imponga, las Naciones Unidas se pongan de acuerdo, y esto es difícil que ocurra, porque haya una conflagración mundial y el vencedor imponga un nuevo modelo de desarrollo. Esperemos que nada de eso ocurra. Pero yo creo que el desarrollo sostenible va a venir de abajo arriba. Cuando miles y miles y miles de pequeñas comunidades se pongan en marcha y cada una de ellas intente ser lo más sostenible posible.
Por tanto, para mí el concepto de sostenibilidad es la suma de muchísimas sostenibilidades a pequeña escala. Eso se puede conseguir siempre que ocurra una cosa, que la herramienta planificadora sea común para todos. Y ese es el trabajo que nosotros hemos dedicado los últimos 5 años en la universidad y en la empresa que hemos creado para aplicar esto. Por tanto, vamos a hablar ahora, así muy por encima también, muy rápido, en qué consiste para nosotros esa planificación estratégica hacia el desarrollo sostenible. Nosotros convertimos las necesidades en ejes del desarrollo, así que hemos definido 24 ejes del desarrollo. Desde el desarrollo de tipo material, energía, agua, como ven, alimentos y residencia, hasta necesidades como puede ser gobernanza, como puede ser colaboración, todas estas que decíamos antes, ¿no? Cada una es un eje del desarrollo que hay que analizar en profundidad y ver que, ahora lo veremos. Ahí no hay ninguna necesidad que sea creación de empleo. El empleo se deduce de que todo eso funcione. No, yo considero que es una contradicción, incluso un poco absurdo, que se cree una consejería del empleo, ¿no? O una oficina del empleo. El empleo se genera si se mejora el sector industrial, el sector agrícola, el sector energético, el sector o los aspectos sociales. Ahí se crea empleo, no porque se haga una consejería. Tampoco aparece ahí ningún objetivo, ningún eje que sea incrementar el Producto Interior Bruto, por ejemplo, ¿no? Que por cierto tampoco mide el desarrollo sostenible futuro. Nosotros lo que hacemos es que para cada eje lo analizamos de una forma sistemática. ¿Cómo está el eje en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo en el tema energético? De ahí vendrán las amenazas, ¿no? Y las oportunidades. ¿Qué está pasando donde hacemos el plan? Una isla, por ejemplo. Ahí definimos nuestras debilidades, ¿verdad? Y nuestras fortalezas. De ahí salen claramente los objetivos, que es eliminar las amenazas en lo posible, ¿no? Reforzar nuestras fortalezas, etc. De ahí sale luego la estrategia para conseguir esos objetivos, las definimos también, y finalmente terminamos diciendo qué acciones concretas hay que determinar, hay que hacer, concretamente qué hay que hacer en cada uno de los ejes. No solamente en el eje, sino en las acciones colaterales, y eso es muy importante. Para que funcione el eje, para que energéticamente seamos sostenibles, pongamos en Tenerife, ¿qué hay que hacer en el tema del agua, en el tema de la agricultura, en el tema del turismo, en el tema de la educación, en el tema de la investigación, etc.? Y cuando se cruzan todas las acciones, el resultado final del desarrollo de cada eje, que aquí nos gusta mucho hacer las planificaciones sectorizadas, no tiene nada que ver. Y finalmente estudiamos también, analizamos también el nivel de sostenibilidad que podemos alcanzar al final de ese proceso. Cada acción no las ponemos porque queremos. Nosotros proponemos acciones en cada eje a través de 3 filtros. ¿Es viable técnica, económica, financiera y socialmente esa acción? ¿Esa acción contribuye a la sostenibilidad? ¿Esa acción tiene alguna restricción que sea inevitable? Si eso es así, pasa a ser una acción que proponemos en el plan. El plan no lo hace una persona ni un grupo. Le hacemos una secuencia, una etapa, que luego lo comentaré en el caso del sureste y algunos otros, en el que primero se hace un documento básico, que llamamos un preplan, que es el verde, que lo hace una entidad, una sociedad, una empresa, en este caso, la spin-off que creamos desde la universidad para hacer este tipo de planes, siguiendo esa estructura que vimos. Eso se lo damos nosotros a una serie de personas, que pueden oscilar entre 50, 100, 150, para que lo enriquezcan, y eso lo llamamos nosotros el plan ideal. Luego se lo damos a otro grupo de personas para que le pongan pegas, los abogados del diablo, y eso lo llamamos el plan real. El plan real es el que, a través de un plan de comunicación intensivo, se comunica a toda la ciudadanía, para que toda la ciudadanía pueda pronunciarse en todas y cada una de las acciones. Me gusta, no me gusta, lo elimino, no lo elimino, propongo otra, etc. Se le dan 2 vueltas y ahí se obtiene al final lo que nosotros llamamos el plan consensuado, que tiene una ventaja muy grande para nosotros, que no es un plan filtrado por ningún color político, es el plan de la ciudadanía. Obviamente, finalmente ese plan habrá que aprobarlo donde sea, entendemos que hay que aprobarlo al máximo nivel, y finalmente también existen unas herramientas, porque los planes no son estáticos, para poder hacer su seguimiento durante el tiempo que dure la implantación. Tenemos informatizado todo esto de manera que podemos corregir de una forma muy rápida cualquier acción que se proponga, quitarla, ponerla, cambiarla de posición en el tiempo, cambiar la duración, cambiar la subfinanciación, etcétera, etcétera. Y el SEPA se reajusta de una forma casi automática, de manera que podemos tener un seguimiento completo del plan de desarrollo. Podemos hacer también planes sectoriales, pero planes sectoriales que ahora son integrados, no solamente el tema del plan energético de Tenerife, sino el plan energético integrado en los 23 ejes restantes. Y, por supuesto, también sacamos planes de empleo. Dicho esto así en términos reales, vamos a entrar ahora un poco en la situación, en cómo se puede plantear esto para Canarias en general, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de Canarias? Pues tenemos, creo que, una población elevada, digamos que no excesiva, pero sí un poco elevada, ¿no?
Hemos abandonado el sector primario totalmente, nos hemos focalizado todo nuestro desarrollo en explotar nuestra fortaleza, que era sol, playa. Hemos abandonado el sector primario. Dependemos absolutamente de combustibles fósiles, absolutamente. La economía está fuertemente desequilibrada. Tenemos una economía con una mesa, ¿no?, donde encima de la mesa tenemos nuestros servicios sociales, educación, sanidad, seguridad, y unas patas, una pata muy gorda, que es la pata del turismo, otra pata que se ha roto, que es la pata de la construcción, y no hay ninguna mesa que se sostenga de esa manera. Una economía muy desequilibrada. Tenemos también un problema con una tendencia continuista de nuestros responsables políticos. Ya vemos todo lo que proponen como para salir de la crisis, que es más de lo mismo. Una elevada tasa de desempleo, pero sobre todo, se comentó antes aquí, tenemos un desconcierto generalizado de la población. No sabemos cómo salir de aquí. ¿Qué repercusiones va a tener ese escenario que vimos antes sobre Canarias? Pues tremendas, tremendas, ¿no? Pero para mí una de las más importantes es la disminución de la corriente turística esta actual de bajo coste y alta rotación. Eso es un tema que tiene sus días contados en función de cómo evoluciona el coste del petróleo. Petróleo que no solamente el desplazamiento a Canarias, la persona que vive en Alemania con un coste carísimo de energético le cuesta mucho la calefacción y le cuesta mucho desplazarse allí, con lo cual no tiene renta disponible. ¿Van a aumentar los alimentos importados? Claro que sí, si todo lo importamos, todo va a incrementarse el precio. El agua, porque el agua nosotros la desalamos, la bombeamos. Vamos a incrementar los costes del transporte por todas las vías interior, por tanto vamos a alejarnos unas islas de otras. Y la inmigración va a seguir siendo un problema porque quieramos que no, siempre seremos mejor posicionados que los que tenemos más cerca de nosotros, mucho más pobres. Y la crisis económica y social puede tener unos resultados impredecibles en Canarias en este sentido, ¿no? En definitiva, tenemos que cambiar nuestro modelo. El modelo que tenemos no vale. No vale. Hay que buscar la salida. Tenemos que tener garantías de agua, las podemos tener. Hay que renovar la planta alojativa para hacer una planta alojativa que sea más bioclimática, que no consuma mucha energía, especialmente la planta hotelera. Hay que impulsar un nuevo modelo turístico de acuerdo con esos escenarios, que no van a ser más turistas, van a ser menos turistas. ¿Qué hacemos? Hay que impulsar el sector industrial, aunque no sea más que para equilibrar los diferentes sectores y no tenerlo todo sobre un soporte. Se puede hacer también, lo veremos luego. Muchos de nuestros servicios de alto nivel, que ahora quizás no podemos pagar, pero que sí podemos venderlos, podemos convertir nosotros, y de hecho en muchos sitios de África, Canarias es un referente, ¿no?, como la zona más desarrollada próxima para enfermos, etcétera, ¿no? Y también tenemos que, en ese sentido, convertir Canarias en esa puerta, en ese puente de tricontinuidad que tanto se habla, pero que no sabemos cómo hacerlo, pero que sí hay esa forma de hacerlo. ¿Tenemos recursos para todo eso? Tenemos recursos. Tenemos recursos energéticos renovables más que ninguna zona del planeta Tierra. De hecho, en Canarias están los parques eólicos de mayor producción del mundo. Tenemos capacidad de ahorrar energía porque casi tenemos aire acondicionado en las islas, en las zonas bajas de las islas. Tenemos una agricultura variada porque no hay más que ver los microclimas. Aquí podemos tener cualquier tipo de producción agrícola. Tenemos conexiones insulares regionales, yo creo que importantes, y no hay que hacer muchos más esfuerzos. Tenemos un entorno natural privilegiado en muchos aspectos también, no tan deteriorado como a veces se quiere decir. Una población joven, en parte cualificada, un sistema educativo que, bueno, podemos mejorar como todas las cosas, pero que ahí está. Creo que recursos tecnológicos también. Hicimos un estudio en su día en Canarias, después de Sudáfrica, pues prácticamente en toda África somos los segundos o los terceros de recursos tecnológicos disponibles. Tenemos un marco político adecuado, creo yo, especialmente por nuestra pertenencia a la Unión Europea, y luego tenemos recursos económicos también. Por tanto, creo que un modelo de cambio significa, primero, el modelo de desarrollo turístico actual habría que ser modificado, luego lo comentaré un poco, hay otra conferencia aquí específica de este tema, ¿no? El modelo de desarrollo turístico, por tanto, hay que cambiarlo. El monocultivo también hay que intentar eliminarlo. Hay que controlar el crecimiento demográfico. No quiere decir con eso que pongamos barreras, pero sí barreras indirectas. Quiero decir, si nosotros insistimos en construir, vendrán albañiles, aunque sean analfabetos. Si nosotros queremos hacer invernaderos de alta tecnología, vendrán tecnólogos, ¿no? Y por tanto, muchos menos. Creo que hay que asegurar el máximo nivel de autoabastecimiento, ese desarrollo sostenible local como suma de uno más de los miles y miles a nivel mundial, que harán un mundo sostenible. Tenemos que asegurar unos recursos mínimos y estar preparados para casos de contingencia que pueden aparecer en cualquier momento. Les recuerdo a ustedes que hay islas como Lanzarote o Fuerteventura con reservas de agua para 24 horas, para 48 horas, por ejemplo. Y tenemos que cambiar el modelo actual de índole consumista y material por un modelo mucho más humanista y mucho menos consumista, como vimos antes. ¿Bases para hacer esto? Voy a hacer una reflexión muy rápida, porque ya digo que el tiempo es escaso. Nosotros manejamos 6 visiones de Canarias. Pues primera,
unas islas autosuficientes, seguras frente a contingencias externas, en que eso que nos va a venir, que va a amenazar por ahí, tenemos que estarlo seguros. Unas islas equilibradas y económicamente prósperas, esto es un buen deseo, como es lógico, ¿no? Alta calidad de vida, otro buen deseo. Técnicamente avanzadas y competitivas y puentes entre 3 continentes. Bueno, esto dicho así, pues bueno, todos nos apuntamos, ¿no? La cuestión es cómo se consigue eso. Bueno, para eso yo creo que existen en Canarias 8 pilares, que son donde podemos sustentar nuestro desarrollo hacia un modelo sostenible. El pilar energético y el pilar del agua, el pilar agrícola, ganadero, incluyendo la parte piscícola también, el pilar turístico, industrial, comercial, servicios de todo tipo, formación, I+D, salud, sanidad, etcétera. El pilar del medio ambiente y el pilar de la tricontinuidad. Creo que son los pilares, que ahora voy a poner muy rápido algunos, digamos, ejemplos de qué puede ser eso, ¿no? Una especie de líneas maestras, ¿no? Yo creo que tenemos que fomentar la producción de electricidad mediante energías renovables a toda costa, tanto a nivel distribuido como a nivel concentrado. Cuando hablo de nivel concentrado, esperando, eso sí, que la propiedad de esos recursos esté en manos, si es posible, de empresas y de instituciones y de particulares de Canarias, ¿no? Porque eso es forma de tener renta disponible para todos nosotros. Lo mismo para la producción de agua potable mediante energías renovables. Hemos hecho todos los estudios habidos de por haber. En Canarias se puede garantizar su producción de agua potable con recursos energéticos propios, aunque no llueva, y sistemas de ahorro. Eso también significa liberar rentas disponibles para los ciudadanos de aquí. Hay que fomentar la producción primaria de alimentos, tanto terrestres como marinos. Podemos hacerlo sin ningún problema. Aquí digo varias cosas. La distribución a pequeña escala, pero también quiero hacer énfasis en la producción concentrada a gran escala en sistemas de alta tecnología. Digamos, blindada frente a contingencias climatológicas externas, ¿no? Y también es para mí fundamental el acercamiento entre el productor-consumidor. Esos son para mí claves también importantes. El tema industrial, bueno, simplemente conectar el sector industrial con los otros sectores, con el sector energético, con el sector primario tecnificado, con el sector de construcción bioclimática, con el sector del turismo tecnificado, etcétera, ¿no? Desarrollar tecnologías apropiadas, eso es fundamental, porque las tecnologías que tenemos ahora son tecnologías obsoletas, están caducas, han creado el problema. Ahora tenemos la oportunidad y la necesidad de desarrollar tecnologías nuevas que impulsen el desarrollo sostenible, como decíamos, y es una gran oportunidad, ¿no? Y desde luego el máximo aprovechamiento de nuestra intermediación de cara a África, América, y de nosotros personalmente, la empresa nuestra, tenemos ahora mismo una oportunidad de una intermediación entre Estados Unidos y África, esperemos que se concrete en los próximos días. El turismo. Yo creo que el turismo que tenemos hasta ahora es un turismo que tiene sus días contados, depende del coste del petróleo, fundamentalmente. Y, por tanto, tenemos que, creo que hay que reenfocarlo, eso supongo se hablará un día más adelante aquí, en un marco de diversidad, no solo sobre playa. Creo que segunda residencia es un tema que es importante, un turismo integrado en todo el territorio, turismo no de gueto, no un turismo todo incluido, y el turismo en un marco de sostenibilidad, porque el turista, especialmente el que viene aquí, que es el europeo, es muy sensible a estas cosas, ¿no? Y, por tanto, nosotros definimos una serie de claves para que esto ocurra, ¿no? Canarias, destino seguro, eso lo vendemos, pero usted viene aquí y usted tiene problemas, no tiene problemas de que la salte por el camino, usted tiene problemas de que la sanidad, pues si usted le da un ataque cardíaco en 10 minutos, tiene usted una medicalizada, esto, en fin. Canarias es destino comunitario. Yo creo que hay que olvidarse del destino exótico, ya no somos exóticos para nadie. Es un destino interno. Es como decía mi madre cuando éramos pequeños, vamos de temporada al campo, ¿no? Bueno, pues los europeos se vendrán de temporada a Canarias. Eso es un tema que tenemos que vender muy bien. Un destino familiar, un destino fiel, un destino que viene cuando eres soltero, cuando estás casado, cuando tienes hijos, cuando tienes nietos. Eso es, destino sano. Culto y divertido. Aquí se vienen a hacer muchas cosas, no solamente a estar dentro del hotel, ocurren muchas cosas fuera del hotel. Turismo integrado quiere decir que el turismo se integra en todo el territorio y a la carta, y es para mí una de las claves, ¿no? ¿Qué quiere usted hacer el próximo año en Canarias? Y por tanto, aquí deben de haber, más tarde lo comentaré, una especie de asesores turísticos en el que se prepare al que quiere venir el año que viene lo que él quiera hacer aquí. Aquí se puede hacer cualquier cosa. Y ya tienen que haber unos asesores, que no son las agencias que tenemos ahora, para que le preparen al turista todo lo que quiera hacer durante el tiempo que está aquí. Y finalmente, que ya eso se intenta vender, pero destino único, repetitivo y privilegiado. Esto sería cuestión de hablar mucho tiempo de esto, pero no hay tiempo ahora, podemos pasarlo, ¿no? El comercio interno. El comercio interno, hemos puesto aquí las etiquetas de empleo porque para mí es una obsesión. O sea, no se trata de poner el pajarito. Yo creo que sería bueno poner en una etiqueta que decía, este producto que usted consume ha creado tantas horas de empleo en Canarias. Eso creo que sería una cosa buena. Y sobre todo la máxima conectividad entre el productor y el consumidor y el cliente. Es decir, y por tanto las TIC son fundamentales.
es una conexión directa entre, yo de hecho en Gran Canaria, pues por ejemplo, yo muchas cosas que llegan a mi casa las vienen directamente de productores, de agricultores. Fomento el comercio exterior en todos los aspectos, especialmente de cara a África, como decía antes, ¿no? Y para eso nos hace falta una potente perspectiva comercial que no tenemos, Ahí nadie nos dice qué quieren, qué necesitan los señores que están en África o los señores que están... No nos dice nadie. Eso es fundamental. Un enfoque de la formación. Hay que hacer formación a medida. Yo soy catedrático y, por tanto, creo que hablo con un poco de conocimiento. La universidad no está dando el servicio que se precisa, y mucho menos para generar un cambio. Pero es que tampoco la formación profesional, Para lo que el cambio que se avecina hace falta nuevas formas de enseñar, nuevas formas de planificar la formación, e incluso nuevas formas y nuevos contenidos, ¿no? Por tanto, hay que ajustar las formaciones a un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Hay que acercar el profesorado de las universidades a la realidad cotidiana, ¿no? Que no está para nada, ¿no? Hay que incorporar formaciones de posgrado que tienen que ver con la emprendeduría, con la creatividad, con los desarrollos sostenibles. Ningún profesor habla de esto en ninguna parte, ¿no? Y hay que, sobre todo, formar empresarios, jóvenes empresarios, en nuevos paradigmas de las nuevas oportunidades que ellos desconocen. En cuanto a la investigación, pues casi lo mismo, ¿no? Hacemos una investigación de acuerdo a nuestras necesidades como investigadores, hacer mi currículum, ¿no? Eso quizás es la anti-investigación. Hay que reenfocar la investigación en las universidades a lo que nos interese para conseguir un desarrollo sostenible en Canarias. Y eso se pagaría y lo demás, pues bueno, pues si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no va a usted tener muchos recursos, ¿no? Así que yo creo, por ejemplo, que hay que premiar mucho más, ¿no? El desarrollo de patentes, el desarrollo de cosas de este tipo, más que porque hay papers que al final le interesan a los tres que le interesan, ¿no? Un enfoque de los servicios. Nosotros tenemos servicios potentes, servicios educativos, las universidades, servicios de investigación, centros de investigación, tenemos cultura, ocio, etc. Todo eso es vendible. Si ustedes se imaginan que nuestras dos universidades tuvieran un 10 o un 15% de estudiantes extranjeros, porque tenemos unos buenos departamentos con profesores que enseñan en inglés y unos buenos laboratorios, eso significa muchísimos millones de euros que se quedan, pero no se quedan en una empresa, se distribuyen por todo el territorio como una mancha de aceite, ¿no? En el que alquila la casa, en el que tiene restaurante, etcétera, etcétera. Es un gran negocio. Y digo lo mismo con los servicios sanitarios, ¿no? Y por tanto, y otros servicios que aún no están, no los tenemos, pero aquí sí podemos generarlos y venderlos fuera. En el tema del medio ambiente, yo creo que hay que hacer repoblaciones forestales. Yo ustedes, los jóvenes, no lo saben, pero desde luego los que son mayores sabemos que tanto en Tenerife y mucho más en Gran Canaria, hace 60 años no había masa forestal ninguna en las cumbres. Eso ha sido una reforestación. ¿Y por qué no se puede seguir por esa vía? Si es que, igual que el ser humano ha destruido el medio ambiente, puede reconstruir el medio ambiente sin ningún problema. Creo que hay que crear incluso paisajes naturales. Esto es un tema que hemos planteado en algún municipio de Gran Canaria. El medio antropizado. Los entornos degradados se pueden arreglar, pero se pueden arreglar muy bien. Yo les podía poner muchos ejemplos de eso, desgraciadamente no tengo tiempo, pero se pueden arreglar y convertirlos en un valor, además de crear empleo, y además de empleo no cualificado, yo sé de paso, ¿no? Y, desde luego, concentrar en el entorno más antropizado los servicios que tengamos que poner y que requieran, digamos, destruir en parte el territorio. Quiero decir, no ponernos a hacer, pues no sé, más carreteras en medio de un bosque o cosas de ese tipo, ¿no? En cuanto a relaciones con el exterior, creo, y esto es un tema que yo varias veces he propuesto con poco éxito hasta ahora, pues que hay que crear polos y puentes entre África, América, Europa, o África, Europa, América, Europa y Canarias, ¿no? Y quizás nosotros puentes, y especialmente la creación de empresas mixtas. Tenemos alguna experiencia en ese aspecto y les puedo decir que esto funciona, si se hace bien. Y luego hay aquí dos cosas más que para terminar esta historia, ¿no?, que quiero comentarles, ¿no?, que tienen que ver con la gobernanza, ¿no? Desde luego yo creo que hay que hacer un nuevo mecanismo para planificar el futuro. O sea, los planes insulares de ordenación del territorio y los planes especiales no están funcionando más que como frenos a todo. Eso no nos sirve, porque no se han hecho dentro de un marco de desarrollo sostenible, no se han hecho de un marco de desarrollo sostenible integral y, por tanto, son un desastre. Por tanto, yo creo que cuando se confeccionaran los planes estratégicos de desarrollo sostenible integrales, las acciones que significan acción sobre el territorio tenían que ser asumidas en el plan, en el PIO. Pero no el PIO es el que tiene que definir el desarrollo de Canarias. Otras cosas porque yo sé, colegas míos, ¿verdad?, que se hicieran un despacho y allí definen qué va a ser el futuro de Fuerteventura. Pero mire usted, pues no es eso. Nuevos mecanismos también para transferir los costes del desempleo al mantenimiento del empleo. Esto es cuestión clave. Yo sé que esto corresponde al gobierno, pero es que es igual, hay que empezar por aquí abajo, nosotros tenemos que proponer cosas, ¿no?
nuevos mecanismos de financiación pública de infraestructuras asociadas a sectores productivos, porque hasta ahora hemos financiado, pues, por ejemplo, carreteras o podemos financiar trenes, que tienen un bajísimo nivel de productividad, pero a nadie se le ha ocurrido que hay que financiar, por ejemplo, invernaderos de alta tecnología al cual el agricultor no tiene acceso, porque ese invernadero me va a blindar frente a posibles problemas medioambientales, ¿no? Pues yo qué sé, desde sirocos hasta temporales, etc. Me lo va a blindar. Hemos hecho los estudios y salen los resultados. Pero el agricultor no tiene acceso a eso. Por tanto, tenemos que crear polígonos, que llamamos nosotros agroindustriales, ¿no? Y ahí hay una serie de líneas de inversión pública que tienen que ser preferentes y que estoy seguro, además, que los fondos europeos serían muy positivos, muy proclives a dar dinero en ese sentido, ¿no? Y luego mecanismos de ayuda indirecta a los sectores productivos. Cuando nosotros ponemos un laboratorio para ensayar calidades, por ejemplo, de muebles, estamos ayudando de forma indirecta al sector productivo del mueble. Por ejemplo, hay muchísimas cosas que hacer ahí, muchas cosas. También podría poner muchos ejemplos en este caso, ¿no? Y una cosa ¿qué infraestructuras, por tanto, creo yo que hay que hacer para apoyar un desarrollo sostenible en Canarias? Bueno, primero, plataformas energéticas. Cada isla tiene zonas de alto viento. Esta isla tiene la zona del Médano, la zona de Granadilla de Abona, toda aquella zona de abajo, de los cristianos. Eso es clave ahí definir. Ahí tenemos un pozo de petróleo, un pozo de gas, que además hemos hecho los cálculos y equivale a 10.000 barriles de petróleo cada día. Por tanto, eso hay que protegerlo como si fuera un bien absoluto. Y por tanto hay que crear un polígono que nosotros llamamos plataforma energética. Puede ser con fondos públicos, como el que crea un parque industrial. Parques bioindustriales, es decir, polígonos industriales donde en lugar de naves para almacenar cosas, que es lo que aquí tenemos, o naves para hacer alguna industria, naves para producir lechugas en 5 plantas de altura, donde controlamos internamente la temperatura, la humedad, etcétera, y donde sabemos que nunca ningún viento la va a tirar abajo, ¿no? Parques empresariales, parques tecnológicos, que ya más o menos sabemos, pero no es lo que se suele hacer aquí, pero en fin, bueno, no podemos entrar en de ahí. Parques empresariales también, es decir, zonas donde concentremos empresas que generen sinergias positivas, una potente red de telecomunicaciones. Creo que eso es clave si queremos un turismo a la carta, si queremos conectar el agricultor con el consumidor final. Todo eso tiene que ser porque una potente red de comunicaciones, y tenemos que remodelar los entornos degradados si queremos recibir turistas, ¿no? Yo creo que no es preciso más pistas de aeropuerto porque van a venir menos aviones y no más, pero vamos, sin ninguna duda. No hace falta trenes, tenemos carreteras de sobra porque van a circular menos coches a medida que aumente el precio del petróleo. Y tampoco necesitamos, por tanto, más autovías. Quiero decir, esas son infraestructuras del pasado, del modelo que ha mostrado su insostenibilidad. Sin embargo, las que he puesto encima sí son infraestructuras de futuro. Y ahora pongo unos ejemplos muy rápidos porque me han dicho que va a haber una jornada dentro de poco, sí, del sureste, y por tanto muy rápido. El sureste fue la primera comunidad, en este caso Mancomunidad, que puso en marcha un sistema a propuesta nuestra de la universidad y han sido nuestro banco de ensayo, digamos, donde hemos aprendido a desarrollar el modelo y donde lo han puesto en marcha. Y por tanto, pues solamente voy a dar 2 pinceladas porque creo que se va a hablar de eso aquí dentro de unos tiempos. Nosotros definimos en ese plan 479 acciones concretas, de las cuales 203 fueron acciones materiales. Lo que sí decimos nosotros es que jamás se puede hacer una acción sobre el territorio, una acción material, si no se ha estudiado primero su estudio de viabilidad. Si eso se hubiera hecho así, habría menos ocurrencias carísimas que no sabemos qué hacer con ellas en toda Canarias en este momento, ¿no? Y en España también. Cada acción, como es lógico, tiene asociada a esa pues una carga laboral. Pues eso será un abogado, será un psicólogo, será un ingeniero, un biólogo, lo que sea. Y sabemos cuánto tiempo va a tardarse en hacer eso, cuántas personas van a estar y cuánto cuesta. Por tanto, tenemos el empleo. Nos falta poner las personas. Y habrán ustedes, con todo lo que hemos hecho en Canarias, verán ustedes que si nosotros pusiéramos en marcha las acciones en los sitios que hemos hecho, en Canarias no hay gente para hacer el trabajo que hay que hacer. No hay gente. Y sí hay recursos económicos. El programa informático nos permite determinar cuántos ingenieros, cuántos arquitectos en tal año, todo eso lo podemos saber. También pasa con el tema del presupuesto y el tema de la financiación. El tema de la financiación en concreto, nosotros pensamos que un plan de desarrollo sostenible no es viable si la gente no cree en él. Y la forma de que la gente crea en él es que la iniciativa privada se involucre en él. Por tanto, nosotros entendemos que la financiación pública solamente tiene que ser la que abra puertas a la iniciativa privada. Le pongo un ejemplo muy rápido. En Canarias hasta ahora hemos tenido grandes empresarios de la construcción y demás, pero que no conocen otros métodos. Es posible que el sector industrial pueda desarrollarse, pero alguien a nivel político está creando esa pista de aterrizaje para que los empresarios de la construcción puedan remodelar su inversión hacia ese otro sector. Si no se las ponemos, no lo van a hacer porque ellos no saben hacerlo, ni son tampoco quien tiene que hacerlo. Por tanto, la financiación pública va encaminada a abrir mercados
a las empresas privadas. Aquí tenemos una vista, por ejemplo, del caso este. En el caso del sureste se ha llegado a cerrar completamente el circuito de energía-agua de una manera que es un referente mundial. Todas las islas podemos tener lo mismo en este aspecto. Estos son lo que le decía los parques bioindustriales. Ahí son zonas donde se concentra pues, todo este tipo de cosas. Hemos hecho proyectos de edificaciones bioclimáticas autosuficientes y son rentables. Hemos propuesto en el segundo zona industrial en esta zona una zona residencial de 5 estrellas para no traer turistas, sino para traer empresarios, porque claramente cuando las cosas se pongan mal, los empresarios agrícolas del norte de Alemania, de Francia, van a tener problemas en invierno. Por tanto, es posible que Canarias se pueda convertir en suministrador de alimentos frescos en invierno a Europa. Y queremos que esos empresarios, los de aquí, vengan y para eso les ofrecemos una alta calidad de vida aquí. Hemos hecho proyectos de todo tipo en el sector industrial, muchísimas cosas que me voy a saltar porque estas son cosas que se han hecho. Hemos hecho, en el caso, por ejemplo, de un centro internacional de artesanía de mucho interés, esto ya está ahí. Hemos calculado lo que se puede mover de vehículos eléctricos en Canarias, se pueden mover cientos de miles de vehículos eléctricos usando solo energías renovables. Eso deja en pañales a lo que quieren hacer en Israel, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha más capacidad que ellos y, desde luego, territorio mucho más corto. El turismo, por ejemplo, creo que hay que hacer también un esfuerzo para llevar turismo al interior de las islas, no solamente el turismo de sol y playa, con muchos controles, con muchas precauciones, pero hay un enorme interés en ese aspecto, mucho menos masivo, pero de mucho altísimo interés, porque no solamente emplea lo tradicional, sino también ganaderos, emplea agricultores, emplea artesanos. Centros de formación, hemos hecho una propuesta importantísima para formación, que tenemos unas experiencias con gente italiana, por cierto, donde vinieron jóvenes italianos en la Semana Blanca, pero hacia Canarias. Esto es una semana, y venían el domingo, el lunes, martes, jueves y viernes se les daba clases por la mañana en italiano. Por la tarde se había previsto todas las tardes una serie de actividades de ocio que ellos desde Italia ya habían previsto. El miércoles hacía una visita al interior de toda la isla. El viernes hacía un baile con unos colegios de la zona por la viernes por noche. El sábado, bueno, y esto fue un tema que se puede extender a cualquier cosa que ustedes quieran, porque aquí tenemos todo. En Europa hay mucha gente jóvenes que quieren saber cómo funciona la desalación, cómo funciona lo que ustedes quieran. Si ya se termina el tiempo. Y ya, bueno, aquí hay parques temáticos y tal. Hay una serie de cosas que no voy a poder comentar, lo siento mucho, pero bueno. Creo que el sureste ha conseguido cosas, pero han habido unas barreras tremendas. Las barreras han sido la interferencia del Plan Insular de Ordenación del Territorio. Todo está prohibido, porque como no lo habían previsto el Cabildo, no se puede hacer nada. Hay frenos burocráticos, frenos políticos y hay inercias empresariales. Estos son los premios. La comarca sureste ha tenido todos los premios habidos y por haber internacionales. El iPhone Award es un concurso de Naciones Unidas en el que prácticamente este último año presentamos 7 paneles y 7 premios nos llevamos. Y finalmente ya una visión. Hemos hecho esos planes en estos sitios que ustedes ven ahí. Empezamos con el sureste, hemos hecho en el caso de Lanzarote, hemos hecho en Granadilla de Abona, estamos haciendo el de Tías ahora, Valsequillo. Problema, pues que cuando cambia como los planes han sido encargados por algún sector político, cuando cambia el sector político, el plan pasa a pasar en un cajón. Por eso es importante llegar hasta el final, cuando la ciudadanía los haga suyos. Ya para terminar, Canarias es una región del mundo en la que más dura puede ser la caída, ¿Por qué? Porque los mecanismos de escape ya no funcionan, que era la migración a América, ¿verdad? Y cosas de este tipo. No tenemos los mecanismos de escape. Los pobladores prehispánicos de Canarias fueron unos grandes previsores. No hay más que ver cómo teníamos todas las islas llenas de graneros a nivel local, de graneros insulares. Una previsión tremenda. El control poblacional. Por tanto, tenemos una referencia incluso aquí de que se puede hacer sostenible, ¿no? Yo creo, y no lo creo yo, hay gente que ha ido sobre todo por el sureste que ha dicho, oiga, las Canarias pueden ser las regiones del mundo más sostenibles. Una persona, por ejemplo, Jeremy Rifkin, algunos de ustedes habrán leído muchos libros de él, que estuvo hace 2 años ahí, y este señor nos dijo, ustedes tienen todo y cuenten nada más conmigo. Y eso son enormes oportunidades, ¿no? Las posibilidades están ahí. Los instrumentos, creo que este instrumento funciona, está de alguna forma incluso reconocido. Solo hace falta que los ciudadanos, y esta tarde de manera que ustedes serán y los conozcan, que esto asuman, que impulsen a los líderes capaces de llevar adelante todos estos cambios, ¿no? Yo creo que esos líderes están entre nosotros, porque es que si no están nosotros estaríamos perdidos, ¿no? Aunque incluso no lo sepan. Incluso pueden ser que algunos estén aquí en esta sala sentados, espero que sí, ¿no? Y ya termino diciendo que un desarrollo sostenible, como decía al principio, mundial, son miles y miles de pequeños desarrollos sostenibles a pequeña escala. Y Canarias puede ser una región del mundo que lidere ese cambio hacia un mundo sostenible, porque lo pueda empezar a hacer. Y la interrogante final es, pues, ¿por qué no? Así que muchas gracias por la atención y ya terminamos.